El Señor es bueno, hermanos. Amén. El Señor es bueno y dice su palabra que para siempre es su misericordia. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de Efesios, con nuestro estudio que no terminamos la semana pasada, hermanos. A mí me gustaría que pusiéramos la mayor atención, hermanos. En este año el Señor ha puesto en mi corazón predicar prédicas que hablen directamente a los corazones, que vayan directamente, hermanos, a transformar nuestros corazones. Si nosotros ponemos atención, hermanos, a la palabra del Señor, el Señor le va a hablar a su pueblo, le va a hablar a su iglesia, le va a hablar a su novia. Decíamos la semana pasada, hermanos, que tenemos que orar igual como Pablo. Yo creo que hoy en día, hermanos, en todas las iglesias, en la Iglesia Universal, se ha perdido la importancia y el respeto de la oración. Se ha perdido, hermanos, el respeto de la oración. Si yo les hiciera una pregunta a los que estamos aquí presentes, para usted, ¿qué es orar, hermano? Yo les aseguro que muy pocos contestarían lo que es verdaderamente la oración. Nosotros, igual que Pablo, hermano, si puede pagar los teléfonos, por favor, igual que Pablo, le pedía al Padre un crecimiento espiritual para la iglesia de Éfeso, para que lo conocieran más y más, pero que conocieran al Dios de las Escrituras. Y no solo es conocerlo, hermanos, no es solo conocerlo, sino que apliquemos lo que Él nos dice en su palabra. Yo les decía la semana pasada que debemos de pedir un crecimiento, debemos de ir en oración al Señor por un crecimiento, por un mejor conocimiento. ¿Y qué es lo que debemos de pedir, hermanos, por el hermano que está a nuestro lado? Que el hermano crezca espiritualmente, que el hermano se llene de la sabiduría que proviene solamente de Dios, que conozca. Yo me acuerdo, hermanos, el servicio que tuvimos de fin de año, tuvimos el servicio, y yo les preguntaba a todos los que estábamos ahí presentes que cuál era su propósito de este año. Y ya todos empezaron a decir sus propósitos de este año. Y me preguntan a mí, ¿y a usted cuál es el propósito de este año para ti? Y le dije yo, mi propósito de este año es conocer más al Dios de las Escrituras. Miren, hermanos, hoy en día dentro de las iglesias, escucha bien esta palabra que voy a usar. Hoy en día dentro de las iglesias, habemos muchos convencidos, pero no convertidos. Habemos muchos en las iglesias, hermanos, que estamos convencidos. Mucha gente que se está congregando en un templo, hermanos, que se dice ser cristiano, estamos convencidos que si no hacemos lo que dice el Señor en su palabra, vamos a ir al infierno. Pero no estamos convertidos. Estamos convencidos que si hacemos el mal, vamos a tener un pago eterno, que es el infierno. Y como no queremos ir al infierno, empezamos a acercarnos a la iglesia, empezamos a acercarnos al grupo que se llaman cristianos, pero no hemos sido convertidos. Hemos sido convencidos del versículo de Romanos, que la paga del pecado es muerte, que la paga del pecado es separación de nosotros y Dios. Estamos convencidos de eso, pero no estamos convertidos
a Cristo. Y hoy el mundo, hermanos, necesitamos convertirnos a nuestro Dios, conocer a nuestro Dios. Muchos hermanos que estamos verdaderamente convertidos al Señor, venimos con una mentalidad, hermanos, de conocerlo, de llenarnos más y más de Dios, y que podamos crecer, hermanos, para glorificar el nombre de nuestro Señor. Una persona que verdaderamente está convertida, que se ha convertido, hermano, hace lo que el Señor dice en su palabra. Y es una bendición, hermano, llegar, escúchelo bien, es una bendición llegar a aprender para poder ayudar, para poder servir, para poder glorificar, para poder llevar el Evangelio, y de verdad que nos vamos a sentir privilegiados, hermanos, en ser escogidos de Dios para su gloria. Cuando una persona verdaderamente es convertido, se siente privilegiado que el Señor lo escogió y puede servirle para glorificar al Señor y para el engrandecimiento de su reino. Pero si estamos convencidos, solamente venimos y ocupamos bulto, hacemos más, pero no estamos convertidos. Estamos convencidos de que necesitamos algo sobrenatural que nos va a ayudar, algo sobrenatural que puede salvarnos de irnos al infierno, pero no estamos convertidos a Cristo. Una persona verdaderamente que se ha convertido, hermanos, a Cristo, vive para Cristo. Vive para Cristo. Una persona que verdaderamente, hermanos, se ha convertido, vive con ese privilegio, con ese agradecimiento que Dios lo escogió dentro de la multitud. Ahora bien, hermanos, demostrando la dependencia que tenemos de Él, porque si usted depende, escúchelo bien, si usted depende de Él, todo le es posible. Pero si depende de usted mismo, está en un tremendo error. Una persona, jóvenes, escúchenlo, una persona que depende totalmente de Dios, en cuanto le dan un resultado de unos exámenes médicos, no va al celular a tratar de buscar el mejor doctor, o no va a comentar en las redes sociales que oren por él. Una persona que depende automáticamente de Dios va directamente y se sumerge a la palabra de Dios para que el Señor le dé el descanso que necesita. Pero una persona que depende de Él va a tratar de hacer hasta lo imposible para buscar solucionar su enfermedad. Pero una persona que depende totalmente de Dios, en ese instante también le va a dar la gloria a nuestro Dios. Una persona que depende de Dios, hermanos, al estar cansado, no va al televisor para que se le olvide un poco de su cansancio. Va a la palabra de Dios para encontrar ese descanso. Una persona que depende de Dios y que estamos mal financieramente, no va a trabajar, escúchelo bien, hermano, no va a trabajar el doble o doble turno para poder sustentar todos sus gastos. Una persona que depende totalmente de Dios y está en esa situación, va y busca más de Dios para que Él sea el que añada lo que le hace falta y se cumpla la palabra de nuestro Señor. Una persona, hermanos, que depende totalmente de Dios y que sus hijos se han descarriado, no va a buscar a gogo, no va a buscar a psicólogos, hermanos. Él va, hermanos, él va a la palabra del Señor para que el mismo Señor responda a su petición y que haga
traer como trajo al hijo pródigo, para que respete, para que trate, para que agrade su hijo en todo lo que su padre necesita. Una persona que depende totalmente de Dios es una persona totalmente diferente que depende de sí mismo. Nosotros, hermanos, como creyentes cristianos que decimos que somos, debemos depender totalmente de nuestro Señor, como Pablo lo hizo, como Pablo en la escasez dependía totalmente de Dios, como Pablo en la abundancia, en las buenas, hermanos, dependía totalmente de nuestro Señor. Pablo no se quejaba. Pablo dejó eso escrito hermosísimo: sé vivir en escasez, pero también sé vivir en abundancia, porque sabía de quién dependía. Amén. Pero si nosotros dependemos de nosotros, vamos al fracaso. Estamos en un fracaso. Estamos en un fracaso. Dependiendo de nosotros mismos. Miren, hermanos, si sus hijos, sus jóvenes no hacen caso y usted depende de usted mismo, sus hijos no van a estar sometidos a Dios, porque usted no está sometido a Dios. Su hijo se le va a revelar. Su hijo se les va a revelar. Su hijo está esperando la más pronta oportunidad para salirse de su hogar, porque usted nunca ha dependido de Dios. Depende de usted. Si usted depende de su trabajador, del dinero que lleva a su casa, hermano, está en un error. Porque el día que no haya trabajo, su empleador no lo va a sustentar. Y el Señor, que todo lo puede, es el que puede sustentarlo. El Señor, que hace las cosas imposibles posibles, es el que va a estar a su lado. Dependa totalmente de Dios. Hermano, si estás preocupado, escúchelo bien. Hermano, si estás preocupado porque tu esposa no quiere someterse a ti, menos se va a someter a Dios. Sométete tú a Dios y deja que Dios haga la obra en tu esposa. Deja que Dios pueda transformar a tu esposa. Deja que Dios pueda regresar a tus hijos. Deja que Dios haga el trabajo en tus hijos y que puedan tener un hogar dependiendo solamente de Dios y no del dinero y del trabajo. Porque si dependes, hermano, de tu trabajo, de tu empleador, estamos en un tremendo error. Imagínese el día de mañana que se nos cierren aquí, que el empleador diga: no hay más trabajo para ti. ¡Ay! Se me cayó el mundo encima. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No hay trabajo. Ya busqué aquí, busqué allá y busqué allá y no encuentro trabajo. Hace unos meses atrás, hermanos, un muchacho me decía a mí: oye, perdí mi trabajo. ¿Qué voy a hacer? Y le dije: ¿dependes de tu empleador o dependes de Dios? Oh, dice, es que Él era el único que me daba trabajo. Y le enseño y le digo: ¿sabes qué? Depende totalmente de Dios. Confía en Dios. Entrégale tu vida a Dios y que sea Dios el que guíe tu vida. Al siguiente día tenía trabajo. Cuando nosotros aprendemos, hermanos, a depender totalmente de Dios, no nos importa el trabajo o el empleador o lo que necesitamos que llevar a nuestra casa. Nos importa quedarle bien a nuestro Señor. Nos interesa hacer las cosas bien para nuestro Dios y no para el mundo. Santiago, hermanos, 1:17, dice la palabra del Señor: porque Él es quien provee toda gracia y todo lo necesario para nuestras vidas.
Él es el que provee todo para nosotros, hermanos. Y si nosotros dependemos totalmente de nuestro Señor, Él nos va a sustentar. Él es el que nos va a dar. Dice la palabra del Señor: por toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no se mueve. Hoy te doy y mañana no, hermanos. Él no muda. Él está firme que todo lo que os falte conforme a su voluntad nos lo dará. Porque Él nos dice, Él nos dará la dádiva buena. El don perfecto solamente provienen de Él. Él, hermanos, nos dará lo que cada uno de nosotros necesitamos cuando nosotros aprendemos totalmente a depender de nuestro Señor. Cuando nosotros aprendemos a hacer su voluntad, y vamos a ir más adelante, cuando nosotros aprendemos a buscar las cosas del Señor, las cosas de arriba, entonces el Señor nos dará lo que os haga falta a cada uno de nosotros, lo que nosotros necesitamos. Él sabe perfectamente lo que usted necesita. Él sabe perfectamente lo que yo necesita antes que abramos nuestros labios, pero Él quiere que lo busquemos. Él quiere que nos llenemos de Él. Él quiere que hagamos su voluntad. Él quiere que busquemos lo celestial, que busquemos lo espiritual. Hoy en día, hermanos, ya en la iglesia no se habla de lo santo. En vez de buscar, no se habla de buscar las cosas de arriba, se habla de lo que tú eres, se habla del campeón que tú eres, que saques el campeón que hay en ti, que debes de despertar lo victorioso que eres, pero no se dice que debes de buscar lo santo, que te debes de transformar para la gloria de nuestro Señor. En Romanos 8:32 dice la palabra del Señor así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero primeramente tienes que buscar las cosas de arriba. Nosotros debemos de buscar primeramente lo espiritual y no debemos de buscar lo terrenal. Nosotros que dependemos totalmente de nuestro Señor, debemos de buscar lo celestial. Debemos de agradarle a nuestro Señor y no agradarnos a nosotros mismos. Cuando una persona busca primeramente lo que verdaderamente le agrada a nuestro Señor, las cosas de arriba, empezamos a depender de nuestro Señor y el Señor empieza a añadirnos lo que nos hace falta. Cuando vas al idioma original, hermanos, y dice: nos dará también con Él, mas buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Cuando estaba el escritor escribiendo estas palabras, se estaba refiriendo a pan, comida y vestido. No te va a dar un carro, no te va a dar casa. Pero si el Señor se va a glorificar en darte ese carro, el Señor te lo va a dar. Si el Señor se va a glorificar en darte esa casa, el Señor se va a glorificar. Amén. Ahora sí, hermanos, vayamos a Efesios 1:17 y póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Efesios 1:17. Acuérdense que la semana pasada estuvimos allí y estamos todavía ahí. Efesios 1:17. Si lo tiene, hermano, póngase de pie. Si no lo tiene, también póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Señor Dios mío, Padre Celestial, nuevamente, Señor, vengo delante de ti, Padre, en esta hora, Señor, pidiéndote, Padre, para que seas tú, Señor, con nosotros, para que seas tú, Señor, el que tome el control de nosotros. Usa este instrumento tuyo, Señor. Que seas tú hablándole a tu pueblo, Padre, que no salgan palabras, Señor, a las cuales pueda lastimar a tu iglesia, a tu novia, a tu esposa, sino que salgan palabras, Señor, que sirvan de edificación,
a cada uno de nosotros. Que salgan palabras, Señor, a las cuales podamos salir de este lugar glorificándote solamente a ti. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, el que tome el control de nosotros, Padre. Que hables a estos corazones. Te pido, Señor, por los jóvenes, Padre. Por estos jóvenes, Señor, están presentes físicamente, pero están ausentes, Señor. Su mente, Padre Santo, están pensando en otras cosas, Señor, porque no escuchan tu palabra. Están aquí, Señor, pero no lo están. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, el que tome el control de cada uno, Padre. Y que puedas hablarnos, Señor, para salir de este lugar, glorificándote solamente a ti, Señor. Sé con nosotros y en tus manos estamos, porque lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. La semana pasada dice, para que el Dios, ya miramos para qué, y también miramos el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y nos quedamos, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo, hermanos, entonces desea y pide a Dios que Él, que da todas las cosas, dé a los creyentes de Éfeso espíritu de sabiduría, un espíritu de conocimiento. Pablo, hermanos, tenía muy claro cuál era el propósito de Dios con su iglesia. Es el mismo propósito, hermanos, que tiene con esta su iglesia. Es como yo también, hermanos, tengo bien en claro, porque las escrituras nos dicen que nosotros debemos, hermanos, de conocer más a nuestro Dios, que nosotros debemos de tener un mejor conocimiento de las escrituras, que tenemos que tener un mejor crecimiento espiritual, que debemos de pedir esa sabiduría que solamente proviene de lo alto, porque si no conocemos al Dios de las escrituras, hermanos, les decía hace un momento, porque no tenemos una verdadera conversión. Si no conocemos al Dios que está en las escrituras, al Dios vivo, al Dios que levantó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es porque nosotros no hemos tenido una verdadera conversión. Si nosotros, hermanos, no tenemos esa conversión y no tenemos una convicción, es porque nosotros, mire, hermano, una persona que tiene convicción y que tiene una verdadera conversión, ya no vive usted, sino que vive Cristo en usted, y lo que ahora está viviendo lo vive para la gloria de nuestro Señor. Yo no entiendo, hermanos, cuando personas dicen que son salvas y no lo son. Es bien sencillo reconocer, por eso la palabra del Señor lo dice, hermanos, por sus frutos. Y hay muchos versículos en los cuales podamos estar viendo que una persona que verdaderamente es convertida, que le ha entregado su vida a Cristo, se refleja, se ve que verdaderamente ha tenido un nuevo nacimiento. Pero una persona que no ha tenido un nuevo nacimiento, que no ha sido convertida, hermanos, se está engañando. Por eso les decía al principio, viven convencidos, pero no viven convertidos. Y si vivimos convencidos, hermanos, entonces vamos directamente al infierno. Pero si estamos verdaderamente convertidos, Cristo es el que se refleja en cada uno de nosotros, y lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo para glorificar, para la gloria de nuestro Señor. La misma palabra del Señor dice que nosotros debemos menguar, pero que Cristo debe de resaltar. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que somos, hermanos, seguimos a Cristo, imitamos a Cristo, vamos detrás de Cristo. Romanos 8:29 dice la palabra del Señor así, hermano. Vamos a estar usando la Biblia. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso ruega, hermanos, Pablo a Dios por esta petición, que no es casualidad. Pablo, hermanos, en esta oración está pidiendo que los hermanos de Éfeso, que les dé el Espíritu, que sean como nuestro Señor Jesucristo, que Él es el primogénito entre muchos hermanos, que dejemos nuestras vanas
costumbres, que ya no sigamos, hermanos, este mundo, sino que sigamos la verdad, sino que sigamos a Cristo, que vivamos como Cristo. Ayer yo le decía a unos hermanos que me pidieron un consejo y yo les dije, hermano, ¿cómo reaccionaría Cristo? ¿Cómo usted está reaccionando? ¿Cómo reaccionaría Cristo? Muchas de las veces, hermanos, nosotros tenemos tropiezos, que vamos en nuestra vida, hermanos, caminando, y pasan situaciones que muchas de las veces Dios las permite para ver cómo reaccionas. Si en verdad, dice la palabra del Señor, que Él prueba, Él nos prueba, hermanos. ¿Cómo reaccionarías? ¿Como Cristo reaccionaría? ¿O como el viejo Jesús reaccionaría? Isaías 11:2 dice, si no lo quiere buscar, no lo busque. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí el profeta, hermanos, está hablando del Mesías, de Cristo. Y Pablo está pidiendo que ese mismo espíritu, hermanos, sea dado a cada uno de nosotros. En ese momento Pablo estaba orando por la iglesia de Éfeso, pero hermanos, la palabra del Señor es para cada uno de nosotros, y también está pidiendo por cada uno de nosotros, hermanos, que ese espíritu sea dado a nosotros. Sin lugar a duda, hermanos, esta petición va a ser respondida cuando en verdad nosotros lleguemos con ese corazón entregado a Dios, con ese corazón mirando desde adentro lo que Dios tiene para nosotros, y no lo que vemos solamente de los ojos exteriores, sino miremoslo desde el corazón que está entregado totalmente a Dios. Una persona, hermanos, que verdaderamente es convertida, piensa con el corazón. Una persona que verdaderamente es convertida, actúa con el corazón. Porque si actuamos por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, hermanos, estamos mal. Porque nuestros sentimientos están cambiando día con día. Momento a momento nuestros sentimientos nos pueden traicionar. Pero si nosotros actuamos con nuestro corazón, hermanos, todo lo que sale de la boca sale ¿de dónde? ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Estamos actuando verdaderamente como cristianos o estamos actuando como mundanos? Porque una persona que verdaderamente está convertida y vive para Cristo, actúa como Cristo. No actúa como el mundo actúa. En 1 de Juan 5:14 dice la palabra del Señor así. 1 de Juan 5:14, en las cartas de Juan. 1 de Juan 5:14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? En Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo debemos entender esta petición? Pablo, hermanos, está pidiendo otra unción del Espíritu, otra porción. Y usted se podría decir a qué espíritu se está refiriendo. Muchos se han preguntado, hermanos, entonces ¿cuántos espíritus hay? Solamente hay un espíritu, hermanos. No hay muchos. Pero muchos, hermanos, no han sido llenos del Espíritu. Ese es el problema hoy que existe en las iglesias. Mismo Pablo, hermanos, en la palabra del Señor, si usted va a Efesios 5:18, dice claramente: sé llenos del Espíritu de Dios. Y nosotros debemos, hermanos, ser llenos del Espíritu de Dios. Nosotros debemos de ser llenos del Espíritu.
Cuando una persona no es llena del Espíritu es porque no se ha entregado o no le ha entregado su vida verdaderamente a Dios. Y por eso Pablo, hermanos, y su servidor, oramos para que usted verdaderamente le entregue su vida a Dios, para que usted pueda discernir las cosas espirituales. Cuando una persona verdaderamente le entrega su vida a Dios, cuando tiene una verdadera conversión y no convicción, entonces, hermanos, vamos a estar como Pablo, que les dijo a los corintios que las cosas espirituales solamente se pueden discernir espiritualmente. Pero si no tenemos nosotros el Espíritu de Dios, estamos aquí y no nos gusta la prédica, no nos gusta el sermón, y salimos, hermanos, y se nos olvida lo que ha dicho en su predicación el pastor, porque el Espíritu de Dios no está en nosotros. No discernimos lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Pero cuando una persona verdaderamente se ha entregado a Dios, cuando una persona verdaderamente es convertido a Dios, tiene el Espíritu de Dios y discierne las cosas espirituales. No se disciernen nomás así. No se disciernen así. 1 Corintios 2:14 dice la palabra de Dios así. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente del pastor, la mente de Cristo. Miren, hermanos, voy a poner ejemplo, no voy a poner a ningún, a Juan, a Pancho Pistolas. Póngale Pancho Pistolas, aquí está presente. Y Pancho Pistolas está convencido, pero no está convertido. Por este lado está Juan, póngale el nombre que quiera. Pancho Pantera. Está acá Juan, Pancho Pistolas, y acá está Pancho Pantera. Pancho Pantera es convertido, pero Pancho Pistolas es convencido. Entonces Pancho Pistolas sale y empieza a platicar con Pancho Pantera. Y le dice Pancho Pantera: oye, ¿escuchaste el sermón? ¡Qué tremendo! El Señor me habló tremendamente. Y se va a quedar Pancho Pistolas: a mí no me gustó. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Pancho Pantera tiene la mente de Cristo y Pancho Pistolas tiene la mente del mundo. ¿Cómo vas a discernir? Lo que habla el Espíritu lo disciernes espiritualmente. Miren, hermanos, quiero detenerme un poco aquí. Si nosotros seguimos las cosas del mundo, es un ejemplo bien claro, hermano. Si nosotros seguimos las cosas del mundo, ¿somos qué? Mundanos. Si nosotros seguimos a Cristo, ¿qué somos? Cristianos. Una persona no es cristiana solamente con levantar la mano y decir: ya soy salvo. Una persona no es cristiana con solamente reunirse en un templo donde se predica la palabra de Dios. Una persona no es cristiana solamente por llevar una Biblia en su brazo o abajo de su brazo. Una persona no es cristiana por ser bautizado. El bautizo no te lleva al cristianismo. La palabra de Dios, hermanos, habla de una persona que fue bautizada y no era salva. Habla de una persona que estaba dentro con los apóstoles, estaba con los apóstoles, predicaba con los apóstoles y no era salva. Si usted va en corriente o sigue la corriente del mundo, usted es mundano. Si a usted le satisface el mundo, usted es mundano. Si a usted no le satisface Dios, si, joven, este sí es para ustedes y para los adultos también. Si usted se aburre en los cultos, usted no es cristiano. Si a usted le divierte más la música del mundo, usted es mundano.
Si a usted le satisface más ir y salir con sus amigos, usted es mundano que antes de venir a la iglesia. El mundo hoy en día, hermano, nos ha metido la ideología. Y jóvenes, escúchenles, papás, escuchen. El mundo nos ha metido la ideología a los jóvenes que si no se visten como el mundo, son antipáticos, son retrasados. Nosotros no le satisfacemos al mundo, le satisfacemos a Cristo. Y un hijo de Dios se viste para Cristo, no para el mundo. Un hijo de Dios se viste y se agrada y se arregla para satisfacer a Cristo, no para satisfacer al mundo, para quedar bien con los amigos. Ay, que usas esas faldas hasta las rodillas, hasta los tobillos. Me he visto para Cristo, no me he visto para ustedes. ¿Sabe por qué los jóvenes se visten como se visten? Porque son mundanos. Porque una persona que verdaderamente tiene a Cristo en su corazón, sigue a Cristo, lo más que trata es de agradarle a Cristo. No va a agradarle al mundo. No va a agradarle al mundo. Una persona que verdaderamente le ha entregado su vida a Cristo, todo lo que hace es para Cristo. No es para el mundo. Ah, no, es que yo me voy a comprar los tenis Jordan que salieron hermosos. Estoy ahorrando, pastor, para comprarlos. Pero ¿cuándo va a venir un joven? Pastor, estoy ahorrando para apoyar a un misionero. Estoy ahorrando, pastor, porque he aprendido que tengo que darle lo que es del Señor. Una persona, hermanos, que verdaderamente es convertida y que Cristo vive en su vida, satisface todo para Cristo. Ah, yo no voy a ir ahí. Y los amigos de la escuela, no, vamos. ¿Quién se va a enterar? Cristo se va a enterar. Vamos a una fiesta, mira, un cigarrito no hace daño. Una copita, ¿a quién le va a hacer daño? No me hace daño, pero no le satisface a Cristo. No me hace daño. Primeramente voy a traicionar la confianza que mis papás me tienen. Voy a traicionar a Cristo, aquel que dio su vida para salvarme. Es al que voy a defraudar. Por eso no quiero. Ay, que tú ya metido en la iglesia, que con esa Biblia ya pareces loco. La palabra del Señor dice que lo que yo pienso para ti son locura. Y yo vivo para Cristo, para satisfacer a Cristo, para seguir las pisadas de Cristo. Yo no vivo para el mundo. Y me estoy aquí para agradarle al mundo. Pablo mismo dijo, miserable si estuviera aquí agradándole al mundo, agradándole a los hombres. Estoy aquí para quedar bien con Cristo. ¿Con quién está quedando bien usted, hermano? El cristiano no es aquel que se reúne en la iglesia. El cristiano no es aquel que fue bautizado. Vaya la palabra del Señor en Hechos 8:9. Rápido, hermano, vamos a la palabra del Señor en Hechos 9. Del ejemplo que les estaba hablando. De ese hombre que se decía que era cristiano, que estaba dentro y que se juntaba en un grupito que se hacía llamar cristianos, pero él no era cristiano. Hechos 8:9 dice la palabra del Señor así. ¿Lo tenemos? Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Antes ya no la ejercía porque ya estaba con los apóstoles. Y había engañado, era un engañador, hermanos, a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó ¿quién? Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre ¿con quién?
estaba en los cultos, estaba en las predicaciones, estaba en las enseñanzas, pero no era de Dios. Sigue diciendo, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Miren, hermanos, de igual manera hay muchos que se están engañando, que son, pero no son cristianos, porque muchos hermanos de los que nos congregamos en una iglesia no imitamos a Cristo, no vamos detrás de Cristo, seguimos la corriente de este mundo, seguimos al príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales aún andamos nosotros, en los cuales seguimos nosotros. Si a usted, hermano, le interesa más el dinero, ahí está tu corazón. Si a usted le importa más su trabajo que venir a un culto, ahí está su corazón. Ahí está su corazón. Si a usted le importa más quedar bien con su patrón, ahí está su corazón. Y un hijo de Dios le debe de importar más el culto que estar bien con su patrón. A un hijo de Dios le debe de importar más el culto, de edificarse, de tener el conocimiento espiritual que proviene de Dios y tener ese crecimiento para glorificar a nuestro Señor. Claramente es lo que dice la palabra del Señor. Muchos de nosotros no imitamos a Cristo, porque miren, hermanos, acuérdense de este pasaje. Dice la palabra del Señor en una de las parábolas que estaba Bartimeo el ciego, y dice que sus familiares lo llevaban a la orilla del camino para que pidiera limosna, para que pidiera ayuda. Estaba a la orilla del camino, pero escucha que viene Jesús y empieza a gritar, a dar voz. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David. Jesús, hijo del Dios viviente. Se regresa Jesús, ¿qué quieres? Y le recupera la vista. Entonces Bartimeo el ciego, dice la palabra del Señor, hermanos, que empieza a ir detrás de Cristo. Empieza a ir detrás del Señor. Hoy en las iglesias hay muchos Bartimeos que están a la orilla del camino, pero no han tenido esa convicción, esa conversión para ir detrás de Cristo. Un Bartimeo nuevo, él no siguió parado allí. Ya me sanó, yo me regreso. Ya me dio la sanación, yo me voy. Lo primero que voy a hacer, voy a ir a conocer mi familia que antes no miraba. Lo primero que voy a ir a hacer es ir a ver a cuáles familiares eran los que me llevaban, los que tuvieron compasión de mí. Dice la palabra del Señor que iba detrás de Cristo. Seguía a Cristo. ¿Por qué? Porque tuvo una verdadera conversión. Y es lo que necesitamos usted y yo, ir detrás de Cristo, para no ir detrás del mundo. Es lo que necesitamos, hermanos. Nosotros necesitamos su palabra, necesitamos sus mandamientos, obedecerlos, sus estatutos, y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo.
En Efesios 1:7 dice la palabra del Señor así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Lo aprendíamos las semanas pasadas, que nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y lo decíamos hace 2 semanas. Usted que está libre de la condenación externa, hermano, está sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu que mora en usted, el Espíritu que mora en cada uno de nosotros, no está hoy y mañana se va. No viene hoy y mañana regresa. Es que ya me cansé de lo que estás haciendo, Jesús. Me voy a ir y voy a descansar de ti. No, hermano. Si yo fui sellado con el Espíritu Santo, Él mora en mí y me da ese poder, hermanos, de poder seguir detrás de nuestro Señor. Es el que me insiste, hermanos, a hacer lo que al Señor le agrada y no lo que a mí me agrada. Porque el viejo hombre, la vieja naturaleza que está en mí es pecaminosa, pero el Espíritu de Dios que mora en mí es el que me impulsa a seguir y glorificar a Cristo. ¿A quién glorifica usted? ¿De quién va detrás usted? ¿Del mundo o de Cristo? Es sencillo, hermanos. ¿Para quién vive usted, hermano? Primera de Juan, con este versículo voy a terminar. Primera de Juan 2:20 dice la palabra del Señor así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como ignorando la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en ¿quién? En los que no están en el mundo, en nosotros, en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción mismo os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Miren, hermanos, Pablo, el versículo 17, 1:17 de Efesios, está pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo capacite a los creyentes. ¿Para qué capacitarlos? Para que comprendan, para que entiendan las realidades espirituales, que está fuera del alcance de toda capacidad humana, hermano, siendo solo perceptible a la sabiduría divina. Hermanos, lo que estoy hablando es de la capacidad del pensamiento y del razonamiento. Y todo esto, hermanos, solamente se obtiene de Dios. Porque esto otro, hermanos, porque todo esto se da a través que usted conozca más al Dios de las Escrituras. Cuando usted conoce más y tiene el conocimiento de Él, va a entender esa revelación que Él nos ha dejado. Revelación, hermanos, no hace referencia a nuevos mensajes de parte de Dios, porque Él habla a través de su palabra. Él habla a través de su palabra. La palabra del Señor, me acuerdo de ese versículo donde dice Hebreos 1, dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, pero en los postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo,
a quien Él constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda a entender la revelación que Dios nos dio. Lo que el apóstol Pablo pide es que el creyente, hermanos, reciba una mayor provisión de sabiduría y de capacidad y de comprensión en relación con el evangelio de la gracia y de las cosas de Dios. Lo de mayor necesidad para el creyente, hermanos, lo de mayor necesidad para ti y para mí es el preciso conocimiento y pleno absolutamente de Dios, que incluye la comprensión de sus obras, de modo que nosotros debemos seguirlo con la fidelidad que debe estar en cada uno de nosotros, que verdaderamente hemos tenido una conversión y que verdaderamente le hemos entregado nuestra vida a Dios, y que vamos a continuar, hermanos, a pesar de la situación o cualquier circunstancia en la que estemos viviendo. Vamos a seguir nosotros glorificando a nuestro Señor, porque ese es el propósito por el cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, para que le demos solamente la gloria y la honra a Él. ¿A quién se la está dando usted, hermano? ¿Al mundo o a Cristo? Vamos a orar, iglesia. Señor Dios mío, Padre Celestial,